Shalom, Javerim, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra quinta sesión de estudio en este Elul, estudiando Shemone Perakim, la obra ética central del Rambam, la introducción al comentario del Rambam de Pirkei Avot, y estábamos hablando ayer de la teoría psicológica del Rambam, las habilidades de la Nefesh, lo que se traduce malamente como alma, y cómo esta es descrita por la psicología de la época del Rambam como teniendo varias partes. ¿Ok? Ok. Entonces, y volveré a mi tema de las partes del alma y diré lo siguiente. Hajelek Hazan, la parte nutritiva, Mimenu Hakoach Hamoshech. Esta contiene de sí, o sea, aquí ya habíamos hablado que la nefesh del ser humano tiene 5 partes. La parte nutritiva, la parte perceptiva, la parte imaginativa, la parte emocional y la parte racional. Entonces ahorita vamos a tomar esta parte nutritiva y la vamos a subdividir. Y de nuevo tengan en cuenta, Javerim, nefesh no puede describir lo que en Occidente por lo general se entiende como alma. Y es obvio de lo que está diciendo este párrafo. Aquí estamos hablando de que la nefesh controla la excreción, o sea, controla cuestiones puramente físicas. ¿Ok? Entonces, Mimenu Hakoach Hamoshech, la fuerza atractiva, Behamahazik, y la fuerza que fortalece, Behameakel, la facultad de digerir, Behapolet Taodafim, y la capacidad de excretar las cosas que no necesitamos, Behamegadel, la habilidad de crecer, Behamolid Badome, y la capacidad de engendrar lo mismo. Entonces aquí estamos hablando de toda una serie de fenómenos físicos inconscientes que son la base de nuestra existencia más básica, ¿cierto? De las partes animales. Comer, excretar, reproducirnos, todo esto está manejado por lo que se llama la parte nutritiva, o lo que otros filósofos llaman la parte animal de el nefesh. ¿Ok? והמבדיל את הלחיות עד שמפריש את הצריך ליזון בו וכי צריך להיפלט. Y la capacidad de separar la humedad y de sacar lo necesario para alimentar al cuerpo y excretar lo innecesario. ¿Ok? Despídase. Ya, chao. Y las cosas que pertenecen a estas 7 facultades de la fuerza nutritiva del nefesh humano y cómo funcionan, y en qué órganos expresan sus acciones, todo esto sabemos cuáles de estas son acciones continuas, cuáles de estas son acciones que están hechas en un tiempo definido. Todo esto le pertenece y le corresponde es a la medicina. Entonces, el estudio de cierta parte de la nefesh humana le corresponde a la medicina. Y es cómo interactúa la individualidad del ser humano con el cuerpo específico que se nos es dotado como especie, y cómo sobrevive y cómo se expresa esto en el mundo. Dice el Rambam, si quieren aprender sobre la facultad nutritiva, vayan y estudien medicina. Esto no es lo que vamos a hablar aquí.
este no es el lugar de hablar de ello. Ve'ajelek hamargish, la parte de percepción. Mimenu hameshet hakohot hamefursamot. Hay 5 fuerzas muy conocidas en lo que tiene que ver con la capacidad sensorial. Etzel hahamon, eso lo conoce incluso las masas. La gleba insurrecta. Harreut, la vista. Vehashmi'ah, el oído. Vehata'am, el gusto. Veharreach, el olfato. Vehamishush, y el tacto. Los 5 sentidos. Vehumatsui behol shetach haguf ve'ein lo ever miuhad que mole arbata cojot. Y el tacto está extendido por todo el cuerpo y no tiene un órgano específico como el resto de los 4 sentidos, que son pues el oído, los ojos, la nariz y la lengua. Entonces, con esto, la nefesh, Haverim, también está involucrada en las cuestiones de la percepción. Haverim, no sé ustedes por qué siguen prendiendo el video. No prendan videos. No, yo no necesito verlos. Necesito saber que están ahí. Ve'ajele kamedame. La parte de la nefesh que es, incluso, o sea, si ponen mucho video, creo que sobrecargamos el servidor. Ve'ajele kamedame. La parte imaginativa. Hu koach hazocher. Es la fuerza que recuerda Rishmei Hamuhashut. Las marcas que dejan los sentidos. Y estos, o sea, este era el lenguaje que utilizaban los antiguos. Los antiguos imaginaban la memoria como una tablilla de cera, donde mis sentidos iban dejando marcas, reshimot. Aquellas personas que estudiaron Musar conmigo pues saben que es la metáfora sobre la cual constantemente está volviendo el rabino Menachem Mendel Levin del libro Heshbon HaNefesh. Y es cierto. O sea, hoy sabemos, Javerim, que el cerebro, la memoria funciona a través de lo que se llama neural paths o senderos neuronales. Yo cuando me acuerdo de algo, estoy activando una serie de conexiones neuronales y cada vez que recuerdo eso se activan las mismas neuronas. ¿Ok? O sea, son literalmente marcas que dejan los sentidos en nuestra psique. Ajar Heramam, después de que ya la rosa que olí no está, después de que cuando vi la muralla china, yo ya no estoy ahí, pero esa marca deja ahí. Milivnei hahushim shehegishum, frente a los sentidos que me permitieron experimentar esto. Umarkivam zebaze. Entonces, la imaginación comienza con la memoria. La forma más sencilla de la imaginación es la memoria. Es traer experiencias que ya no están ahí de la manera más fidedigna posible, aunque todos sabemos que la memoria es traicionera o muy creativa. Segundo aspecto que tiene la imaginación, es la capacidad de síntesis y la capacidad de abstracción, la capacidad de combinar 2 memorias o la capacidad de separar 2 memorias. Y por lo tanto, la imaginación nos permite combinar en la imaginación, podemos combinar cosas que no hemos percibido juntas. Yo puedo crear en mi imaginación un Pegaso. ¿Por qué? Porque he visto un águila y he visto un caballo. Entonces cojo las alas del águila y se las pongo al caballo y ahí tengo un Pegaso. ¿Sí? Y cosas que yo nunca he visto. O sea, yo en mi vida he visto un Pegaso, pero puedo crear un Pegaso usando la imaginación. Que Moshe Medameja Adam, Oniat Barcel, Ratzabe Avir. Y esta es una metáfora tremendamente desafortunada que utiliza el Rambam. Ya verán por qué. Como aquel loco, ¿cierto? Aquel que se imagina un barco de metal volando por el aire. Aquí el Rambam yo creo que se sorprendería bastante de ver que en efecto tenemos barcos de metal que vuelan por el aire, pero en su época pues esto no era posible, esto era simplemente una
una fantasía de la imaginación de alguien. O min Adam rosho bashamayim beraglav al haaretz, o un ser humano tan alto que su cabeza llega a los cielos y sus pies llegan a la tierra. ¿Qué es un gigante? Un gigante, yo tomo la imagen que yo tengo de un ser humano y como si estuviera una tablet, hago, me lo imagino muy alto. Ubaal Chai be'elef einaim lemashal, o un ser vivo con 1000 ojos. Beharbe min hanimnaot halalu markiv hakoach hamedame umam siam. Muchas de estas cosas imposibles, la fuerza intelectual, la fuerza imaginativa, ¿qué es lo que hace? Combina cosas de aquí y allá y genera estas, estas imaginaciones. Badimion, en la imaginación. Vejan, y aquí, ta'u kat hamedabrim. Aquí es donde se equivocaron los habladores. Y aquí no estamos hablando de los chismosos. Creo que no están viendo. Tengo que compartir la segunda página independientemente. Ok. Aquí va. Aquí. Vejanta ukata medabrim. Aquí fallaron los habladores. Los habladores no son los habladores de la esquina. Este es un grupo filosófico, teológico del Islam, que en árabe son llamados los mutakalimun. Los mutakalimun eran por decirlo así, escolásticos musulmanes, muy fuertes en la época del Rambam, que decían, y esta era una de sus afirmaciones teológicas centrales, Hatauta Muzara, este extraño error y grande, Hagedolá Asher Aleja Banu Yesod Hatauyuteihem, sobre el cual es la base de todos sus errores posteriores, Bejalukata Mehuyá Behavshari Behamnimna, en su análisis de lo necesario, lo posible y lo imposible. Shehem Hashvu Odamu Livnei Adam, ellos pensaron o se imaginaron, aquí el Rambam está siendo un poquito irónico, que toda aquella cosa que es imaginable es posible. Sin tener en cuenta que la imaginación combina cosas que son imposibles en la realidad. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto, Javerim? Los Mutakalimun eran una secta musulmana teológica. Ellos eran atomistas. Ellos pensaban, como luego sabemos correctamente, o sea, al menos a nivel físico, que el mundo estaba hecho de átomos. Pero a diferencia pues del atomismo contemporáneo, donde los átomos tienen ciertas reglas que, bueno, mal que bien, entendemos a cierto nivel, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo los átomos se mueven, esa es la química básica pues de Niels Bohr y del comienzo del siglo XX. Ya cuando comenzamos a meternos con las partículas subatómicas, los positrones y los bosones y los leptones y todas estas cosas, ya la cosa se pone más complicada. Aunque hemos hecho grandes avances. Para los Mutakalimun, cada átomo era deseado por Dios. O sea, la voluntad de Dios hacía que ese átomo en un momento específico surgiera tal como Dios lo quería. ¿Ok? Para los Mutakalimun no hay causalidad natural. El mundo es el reflejo directo de la voluntad de Dios en cada momento. Es decir, si mañana a Dios se le da la gana de que el sol no salga, el sol no sale. Si a Dios mañana se le da la gana de que E igual MC, pero al cubo y no al cuadrado, entonces esa es la ley de la naturaleza. Si a Dios mañana se le da la gana de que el cuadrado de los catetos no es igual al cuadrado de la hipotenusa, también. Esa es la teología de los Mutakalimun, una teología basada en
explicar los milagros. Y esta era la gran piedra de contención del Rambam. Porque el Rambam, como muchos de los grandes filósofos judíos de la antigüedad, y eso es algo donde yo creo que como judíos modernos es algo que nosotros difícilmente podemos abandonar, es la noción de causa natural. Nosotros vivimos, o sea, la mayoría, espero, vivamos en un mundo donde nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo como una serie de causas naturales. La ciencia que nos permite llegar a Marte, llegar a la Luna y curar el cáncer, y etcétera, 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 se basa en la presunción de que el mundo funciona de acuerdo a reglas estables y constantes. ¿Ok? No, Daniel, ve a la primera clase. El Rambam nunca, primero que todo, Nefesh no es alma y el Rambam no admite ningún tipo de división en la Nefesh. Las primeras clases ahí están en el archivo de YouTube. Ok, los Mutakalimun eran más como más milagreros. Entonces Dios está obrando directamente sobre la naturaleza. Esto pues puede, o sea, esto es una visión muy piadosa del mundo, ¿cierto? En Od Milvado, y Dios está metido en todo, y Dios hace que esta hoja caiga. Fantástico, o sea, eso por un lado es una visión intoxicada de Dios. Dios está en todo lado, Dios modera cada interacción en este mundo físico y en los mundos invisibles. Suena muy bien. Hagan un poquito la matemática de esta visión un poquito para adelante. Si Dios es responsable por cada movimiento atómico, por cada supernova, por cada, de manera directa, estamos hablando de que Dios está sentado con su computador espichando, y este átomo se va a mover de esta manera. Ay, si lo quiero mover de otra manera, lo muevo de otra manera porque me dio la gana, porque soy Dios. Entonces, primero que todo, el libre albedrío se va para el tacho de basura, lo cual es complicado. Segundo, cada cáncer, cada niño que se muere, cada tsunami, cada tragedia, es absolutamente culpa de Dios, directamente. ¿Por qué este niño tenía que nacer con esta enfermedad genética tan horrible? Porque Dios lo deseó. Entonces aquí tenemos dos opciones teológicas. Para mí es absolutamente obvio saber cuál es la que yo prefiero. O tenemos el Dios metiche que maneja absolutamente cada interacción del universo, pero en cuyo caso Dios, de cierto modo, no tiene dónde esconderse a nivel moral. O tenemos un Dios trascendental, un Dios un poco más distante, un poco más frío. Ese es el problema del Dios, de un Dios que tiene que media su obra a través de la naturaleza o de causas naturales, donde de cierto modo el mundo funciona de acuerdo a reglas y Dios no está tan metido. Son dos teologías muy diferentes. Son dos teologías muy diferentes. Ok, hay gente que le gusta pensar que absolutamente todo depende de Dios, pero tiene la desventaja de que entonces caemos en la falacia de que si yo hago algo malo, ¿cierto? Entonces porque Dios lo quiso. Entonces si yo fui y maté a 40 personas es porque Dios lo quiere, que Dios lo hubiera podido evitar, lo cual genera un montón de contradicciones. O tenemos un Dios tal vez un poco más frío, un poco más distante, un poco más inaccesible, un poco más misterioso, un poco más difícil de entender, pero entonces tenemos un mundo donde hay regularidad y esa regularidad a mí me permite libertad. Y para el Rambam, dado que eso es un tratado de ética, es central la libertad. Los mutakalimun son deterministas, es decir, ellos piensan que todo está en manos de Dios.
Si yo soy bueno, si yo soy malo, si yo hice esto, si yo hice lo otro. Esto es un tratado de ética. El Rambam cree que nosotros tenemos cierto nivel de control sobre nuestras acciones. Para tener cierto nivel de control sobre nuestras acciones, el mundo tiene que tener cierta regularidad. Si cada vez que yo hago una acción, las consecuencias son absolutamente impredecibles, entonces yo no soy un ente moral responsable. Si yo tengo un revólver y se lo pongo a alguien en la cabeza, y digo, mire, cuando yo dispare, cuando yo apriete el gatillo, puede que la valga sala, puede que la valga no. Si Dios no quiere que la valga sala, que la valga salga, la bala va a volverse flores, va a volverse átomos, se va a volver una, no sé, aire. Yo no sé. Entonces, no, si yo le disparo, pues si usted se muere, puede que no se muera, puede que sí se muera. No, para que haya moralidad, yo tengo que saber que si yo le disparo a alguien, pues sí hay una posibilidad mínima de que el mecanismo de la pistola se dañe, de que la bala estuviera mala, de que la pólvora estuviera mojada, pero en el 99.9% de los casos la bala va a salir y va a matar a esta persona. Eso es lo que me hace a mí responsable. Y por eso es que el Rambam está hablando de esto. Disculpen el paseo teológico por las sectas musulmanas del siglo XII, pero por eso es que es importante hablar de esto. Para que haya moral, el Rambam necesita una noción de causalidad. Javerim, nos vemos mañana con más Rambam. Seguimos con nuestras Selijot.